Bienvenidos a otra video lección de PrepMIR. En esta ocasión vamos a hablar sobre la semiología cardiovascular. Así que, gracias a PrepMIR, vamos a aprender de este tema tan importante en la medicina. Además, que es un tema bastante importante a la hora de examinarse en las pruebas MIR. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a comenzar. Cuando se trata del examen cardiológico objetivo del paciente, como ocurre en cualquier otro examen objetivo en medicina, sabemos que hay dos elementos que lo componen, los síntomas y los signos. Ninguno de los dos es más importante que el otro, tienen el mismo peso y la misma importancia, por lo que te recomiendo nunca, eso sí, nunca descuides ninguno de los dos, porque muchas veces es precisamente allí donde se esconde la clave del diagnóstico. Muy rápido, por síntomas entendemos como todo lo que el paciente refiere. Todo lo que el paciente refiere como un trastorno subjetivo y que nosotros como médicos podemos investigar en sus diversas vertientes. Por ejemplo, podemos preguntar cuándo aparece o se hace mayor o menor una determinada perturbación, por ejemplo, un determinado dolor. Sin embargo, no podemos medir objetivamente un síntoma. Por otro lado, sin embargo, los signos son todos aquellos elementos que el médico puede ver, oír, medir, independientemente de lo que el paciente informe o piense. Por ejemplo, en manchas de la piel, un soplo cardíaco o la extensión de un corte o herida de la piel. En esta lección, primero vamos a analizar los síntomas más comunes que puede reportar el paciente cardiológico y luego vamos a pasar a los signos. En el examen cardiológico, la disnea es sin duda uno de los síntomas más importantes que refiere el paciente. A menudo hablará de falta de aire, de dificultad para respirar, y sabemos que la disnea es la sensación de incomodidad durante la actividad respiratoria derivada de un fenómeno específico, que es la congestión de los capilares pulmonares que conduce a una reducción de los intercambios gaseosos y, por tanto, de la oxigenación de la sangre. En cardiología, este fenómeno está muy presente porque la circulación pulmonar descarga directamente en el corazón izquierdo, por lo que cualquier condición que reduzca su funcionalidad va a producir una acumulación de sangre aguas arriba, es decir, en los capilares pulmonares. Además, esto va a conducir a edema intersticial. La disnea generalmente puede aparecer en dos maneras, lenta y gradualmente o repentinamente. En el primer caso, vamos a hablar sobre la disnea de esfuerzo, que es una situación en la disnea que aparece solo después de un esfuerzo físico más o menos intenso, señal de la congestión capilar que se produce solo por el aumento de la actividad cardíaca. En el segundo caso, sin embargo, la disnea está generalmente relacionada con patologías en las que la actividad cardíaca se ve comprometida de forma rápida, además de forma repentina, como el caso de las arritmias o los síndromes coronarios agudos. Recuerda que este término y la disnea paroxística nocturna también es un importante término que hay que recordar, suele ser la aplicación competitiva y es una disnea que aparece rápidamente durante la noche y que muchas veces obliga al paciente a levantarse de la cama y caminar para encontrar alivio. Siempre se debe a una congestión capilar, pero en este caso la causa es una redistribución de los líquidos corporales que se acumulan en la zona dependiente durante el día, por ejemplo en la zona perimalleolar o peritibial. Claramente se trata de un paciente con un mal manejo de los fluidos corporales, como es el caso de la insuficiencia cardíaca. Durante la noche, con la posición supina, estos líquidos vuelven a la circulación porque ya no existe fuerza de gravedad para empujarlos hacia abajo, lo que provoca una congestión pulmonar aguda. Por lo tanto, es fácil comprender el motivo de la disnea. En realidad, este tipo de disnea también toma otro nombre, que es ortopnea, es decir, dificultad para respirar al estar acostado. Y recuerden que este término podría ser muy utilizado por el Ministerio de Competencia de MIR. Finalmente, entonces, hablamos de una forma de clasificar la disnea, que es la clasificación NIJA, muy utilizada en la práctica clínica,
que tiene 4 clases que se han enumerado aquí abajo y se observa lo fácil que es recordarlo. Una persona sana sin disnea sigue estando en la clase NIHA 1, incluso un atleta está en la clase NIHA 1, mientras que en la 2 se prevé una disnea de esfuerzos intensos, en la 3 de esfuerzos incluso leves, pero no en reposo, y la disnea de reposo es la 4. Hablando de disnea, tenemos un momento para analizar esta enfermedad en particular, que es el síndrome platidnea ortodoxia, y sabemos que el ministerio a veces nos juega malas pasadas con estos raros síndromes, así que deberíamos invertir algo de tiempo en ello. Es un síndrome raro y ocurre de 50 casos descritos hasta la fecha. Sí, en el que tenemos una aparición rápida de disnea y de saturación de oxígeno cuando el sujeto pasa de la posición supina, por lo tanto de la cama, a una posición sentado de pie. Y para que esto suceda deben darse dos condiciones. Una anatómica, que es representada por una comunicación interauricular funcional, es decir, cualquier condición cardiológica o no cardiológica que deforme el tabique debido a un aumento de la presión en las secciones correctas, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, cirrosis hepática o enfisema. Teniendo en cuenta estas dos condiciones, la enfermedad aparece porque normalmente, debido a esta comunicación entre las dos aurículas, la sangre se pasa de la izquierda a la derecha porque las presiones de la izquierda son básicamente mucho más altas que en la derecha. Pero cuando el paciente pasa de estar tumbado a sentado, pues entonces esto, esto provoca un shunt, es decir, un paso de sangre de derecha a izquierda. Además de la disnea, sabemos que en cardiología existen otros síntomas más o menos relacionados con las enfermedades del corazón. Seguramente el dolor de pecho es el primero de todos, y hablamos de angina cuando el paciente refiere dolor retroesternal y muchas veces irradiado al yugular y al brazo izquierdo. Pero también puede no tener irradiación, puede ser opresivo y sobre todo que no varíe con los actos respiratorios, movimientos o posiciones particulares. Este es un dolor torácico típico que debe sugerir inmediatamente un infarto agudo de miocardio, pero luego tenemos otros síntomas como palpitaciones o la combinación de síncope y hipotimia, y la diferencia entre ambos es que en el síncope hay pérdida de conciencia, mientras que en la hipotimia no. Sabemos al respecto del síncope que no siempre tiene un origen cardiológico, sino que simplemente se produce por una caída de la presión cerebral. ¿Entiendes? Como en caso de enfermedad cardíaca, como en caso de la enfermedad cardíaca, a menudo arrítmica, de hecho se ve bradicardia, se ve taquiarritmias, la sangre no se envía correctamente a la circulación sistémica, por lo tanto va a tener dificultad para llegar al cerebro, lo que va a provocar desmayos o síncope. Además de las arritmias, una de las causas más frecuentes de síncope es la estenosis aórtica. Y recuerda bien este detalle porque suele aparecer en los casos clínicos. Finalmente tenemos estos otros tres síntomas que en un principio no sugieren cardiología inmediatamente, pero aún pueden aparecer. Por ejemplo, la astenia, que es ese estado de cansancio, debilidad que aparece por el bajo volumen sistólico. Y también tenemos la hemoptisis, que aparece en el caso de la estenosis mitral por congestión de los capilares pulmonares e hipertensión pulmonar. Cuidado con los esputos rosados y los rojos brillantes, que en este caso el primer sospechoso es un edema pulmonar agudo, una condición en la que hay en esta condición hay una especie de transudación de líquidos en los alveolos, por lo tanto no hay solo sangre, sino que el esputo no será realmente rojo, sino rosado. Y finalmente tenemos la tos, que suele acompañar a la disnea, y este es un síntoma muy disimulado porque es absolutamente inespecífico y puede derivar de la congestión de los vasos sanguíneos pulmonares, pero también de la compresión de algunos nervios como el frénico. Muy bien, repasemos juntos los síntomas más comunes de las enfermedades cardíacas. Y estos siempre deben ser investigados cuando hablamos con un paciente y estamos evaluando, y debemos tratar de entender su alcance para cada uno. Esto puede ser difícil porque cada paciente informa de su enfermedad de manera diferente, pero algunos métodos, como el dolor de pecho,
Es bueno preguntar cuánto duele del 1 al 10, por ejemplo, y así se puede ayudar. Entonces vamos a pasar a la parte de signos. Hay que recordar que todo siempre viene de un examen general del paciente, por lo tanto, una visión general de la persona. ¿Cómo te imaginas a un enfermo del corazón? Por lo general imaginamos a un paciente con una enfermedad cardíaca como esta, como se puede ver a la derecha. Un paciente doliente, un paciente congestionado, un paciente con edema dependiente, disneico, fatigado. Y por otro lado vemos algunos de estos pacientes, que estos pacientes pueden ser delgados, como en el caso de la estenosis aórtica, por ejemplo. También puede ser que el gasto energético para oxigenar la sangre y enviar la sangre a la circulación sistémica es elevado. Recordamos que uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el tabaquismo, por lo que a menudo coexisten enfermedades cardíacas y pulmonares. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado porque la enfermedad cardíaca es una de las más silenciosas e inesperadas. Literalmente cualquiera puede tener una enfermedad cardíaca. Mira a la izquierda, el anciano que lee tranquilamente sentado en el parque, la gente adinerada de cualquier edad e incluso jóvenes de 50 años que, bueno, el joven de 50 años que trabaja todos los días en la oficina, podrían estar escondiendo alguna enfermedad del corazón. Entonces vamos a comenzar con el examen físico real, comenzando con un elemento que es muy importante y sobre todo muy solicitado en la prueba del MIR, que estos son los pulsos arteriales. En primer lugar, el pulso se define como la expresión de la onda esfígmica, es decir, la presión sanguínea en los vasos. La onda esfígmica depende esencialmente de dos variables: el volumen de eyección, es decir, el volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta, y la distensibilidad arterial, es decir, la capacidad de los vasos para dilatarse y recibir sangre, y luego, gracias a su elasticidad, regresar a la posición inicial y empujar esta sangre hacia adelante. Estos dos elementos permiten, incluso cuando el corazón no empuja la sangre hacia la arteria, mantener una presión llamada mínima o diastólica y nunca llevar el cuerpo a la presión cero. Esto es fundamental porque si la presión descendiera, aunque fuera transitoriamente a valores muy bajos, los órganos no tendrían un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Y algunos, en el primer lugar, el cerebro, pero también el propio corazón sufrirían. La presión máxima y mínima puede explicarse por el llamado efecto Wind-Kessel, que es un término alemán que significa cámara de aire. Este es el efecto que también utilizan los bomberos para garantizar un flujo de agua constante y no intermitente. Y aquí hay un ejemplo a la derecha. De hecho, la bomba no empuja el líquido de forma continua, sino intermitente. Sin embargo, si colocamos una cámara de aire aguas abajo por la bomba, pues notamos que el agua que entra en ella pues va a querer llenar el recipiente, pero para ello tendrá que vencer la presión de la cámara de aire. A medida que el gas de la cámara se comprime, pues claramente aumenta la presión, por lo que llegará un momento en el que el agua ya no podrá albergarse y tendrá que salir por el grifo. Pero cuando la bomba deja de empujar, el aire comprimido se expandirá nuevamente, actuando como una bomba y aún empujando el agua hacia afuera. De esta forma el flujo será casi constante. Como se puede ver a continuación, el mismo principio físico también se aplica a las arterias elásticas. En la parte inferior derecha ves el producto llamado muñeca, y el pulso está pues representado sustancialmente por dos momentos. El primero es la onda anacrótica, abreviada con la letra A, y el pico no es otro que la presión máxima que ejerce el corazón, que es la sistólica. La segunda pues es la onda dicrótica, abreviada con D, y entonces en esta expresión el efecto de cámara de aire, cuyo punto más bajo es la diastólica. Las dos ondas están separadas con una letra I. Habiendo entendido bien este mecanismo, deberíamos tener en cuenta qué es el pulso. Como todos podemos imaginar, un pulso puede ser descrito por muchos elementos que pueden ser enumerados aquí en verde. De hecho, podemos tener los pulsos más o menos frecuentes, con un ritmo irregular,
o con una mayor o menor duración, pero vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. He tratado de organizar esta parte de la lección de manera fácil e intuitiva, pero lamentablemente a algunos de ustedes todavía les puede parecer una lista simple. Sé que es un poco aburrido, pero hay que tratar de esquematizar la parte principal, porque lamentablemente hay muchas preguntas para la competencia. Empecemos por la frecuencia. En mi opinión es la más fácil e intuitiva y sencillamente un punto puede ser taquiesfígmico, es decir, que cuando medimos más de 80 latidos por minuto, o bradisfígmico cuando es menos de 60. En el medio hablamos de un pulso obviamente normoesfígmico. En el primer caso, en la base pueden estar todas aquellas causas que dan lugar a la taquicardia, por tanto, fiebre, por lo que cada grado de temperatura, en la parte superior tenemos unas 10 pulsaciones por minuto más, hipertiroidismo, embolia pulmonar o miopericarditis. En el segundo caso, sin embargo, las causas pueden ser una fuerte estimulación vagal que ralentiza la descarga del nódulo sinusal, evidentemente en un cuadro de shock o un defecto de la conducción eléctrica del corazón. Recuerden que hay una cosa importante, es decir, bradicardia y decir bradiesfigmia no es lo mismo, no son sinónimos y aunque uno depende fuertemente del otro, no es así. De hecho, podemos tener un paciente con un déficit de pulso, es decir, un paciente que no tiene todos los latidos del corazón, se transmiten de forma efectiva a la periferia. Pasando al ritmo, entonces, cuando hablamos de la ritmicidad del pulso, pues entonces sabemos que hay una condición normal que requiere un pulso perfectamente rítmico con pulsaciones separadas por pausas precisas y siempre iguales. Las principales alteraciones del ritmo pueden ser cuatro. Tenemos intermitencia, una condición en la que hay una pausa inesperada, luego tenemos el latido prematuro, donde habrá un latido anticipado, y me detendría de inmediato para hacer una distinción. Nótese en el dibujo, miren el dibujo. En este dibujo, después del golpe prematuro, hay una pausa que sin embargo no es inesperada, sino al contrario, la esperamos. De hecho, el latido prematuro puede coincidir con una extrasístole que aparece en un momento en el que el llenado ventricular es suficiente para generar una pulsación periférica. Después de una extrasístole ventricular, sabemos que existe la llamada pausa compensatoria, por lo que la causa de este caso es predecible. Y bueno, no podemos hablar de intermitencia, donde en cambio no hay latidos anticipados, sino simplemente una pausa que aparece casi de la nada. Luego tenemos el llamado pulso alorítmico, en el que hay una ritmicidad perfecta, porque hay latidos anticipados. Y después tenemos la arritmia total, que es la sucesión irregular de los latidos. Otro rasgo del pulso arterial es la igualdad. En un pulso normal, en efecto, todos los latidos son iguales entre sí, mientras que en los otros defectos que veremos, tenemos unos latidos más fuertes y otros menos fuertes. Hablamos del pulso alterno cuando tenemos una alternancia entre un pulso de altitud normal y uno de amplitud reducida. Y nótese que la línea punteada indica el punto máximo de los pulsos de amplitud reducida y está claro que se alternan entre normales y reducidos. Ojo aquí, podrías confundirte con el latido prematuro que vimos antes. En este caso, falta la pausa compensatoria de la que hablábamos. El pulso alternado se debe a un corazón descompensado cuya contractilidad disminuye después de un latido normal y se reanuda después de un latido de amplitud reducida. Por lo tanto, sin embargo, tenemos el pulso paradójico, que es una disminución muy significativa superior a los 10 milímetros de mercurio. Veamos ahora la característica de la amplitud del pulso. Podemos, por tanto, tener un pulso grande llamado pulsus magnus con pulsaciones fuertes, como en el caso de la hipertrofia ventricular izquierda o simplemente una bradicardia marcada. Nos puede pasar a cualquiera y en este caso hablamos de un pulso solemne. Sí, un pulso solemne. Otros ejemplos de un pulso grande son la hipervolemia y las emociones fuertes.
Por otro lado tenemos un pulso pequeño que es el pulsus parvo, y en este caso la palpación no se notan pulsaciones fuertes, sino todo lo contrario, de tal forma que a veces incluso es difícil palpar el pulso. La amplitud del pulso reducida puede ocurrir en casos de gesto bajo, una contracción débil del miocardio, como en el caso de infarto o una miocarditis en casos de hipovolemia. Ahora veamos la tensión de la muñeca, que es una valoración cuantitativa, y es decir, es una sensación que tiene el médico al palpar el pulso y realizar una acción. La acción en este caso es intentar comprimir la muñeca para hacer desaparecer la onda de pulso. Aquí también podemos tener dos tipos, que es el pulso tenso, muchas veces asociado eh, a la hipertensión arterial, tanto que a menudo se oye hablar del pulso alámbrico, y es un pulso blando, en cambio asociado a la hipotensión, que es muy fácil de comprimir. Atención, porque si asociamos la tensión y la amplitud que hemos visto en la última diapositiva, pues obtenemos una evaluación real de la eficacia de la contracción del corazón. Un pulso pequeño y suave indica un deterioro grave de la contracción cardíaca, porque no genera una onda esfícmica capaz de restaurar un pulso trófico y saludable. Por otro lado, se observa un pulso pequeño y tenso en la hipertensión severa, cuando el paciente a menudo pierde la distensibilidad arterial. Aquí en cambio tenemos la consistencia, que es una característica que depende de las paredes de los vasos, y en este caso de esclerosis, que de hecho la arteria se vuelve dura, tortuosa, muy persistente a la compresión, y por eso el pulso se generará duro, y es un pulso que a menudo es atenuado en las preguntas que se podría escuchar acerca de la arteria traqueal del pollo, un extremo de la aterosclerosis en sus etapas muy avanzadas. El nombre deriva del hecho de que muchas calcificaciones nodulares se palpan deslizando los dedos a lo largo de la arteria. La última característica que vemos se considera una variable de tiempo, y así hablamos de la duración. Podemos tener un pulso muy rápido, por lo tanto llamado golpe de ariete, que indica un vaciado ventricular rápido, asociado a menudo a fiebre o algunas enfermedades endocrinas, como la enfermedad de Basedow. En la familia, el pulso rápido, tenemos un pulso clásico de insuficiencia aórtica llamado el pulso de Corrigan, el golpe de martillo o pulso de choque. Esto se deriva del hecho de que la insuficiencia aórtica grave hace que la sangre recién expulsada del corazón vuelva a la aorta, por lo que la sangre no entrará en circulación. Tendremos una presión sistólica alta y una presión diastólica muy baja, por lo que la palpación del pulso será característica con una sensación de rápido ascenso y rápido descenso. Por lo tanto, sin embargo, tenemos un pulso lento y, bueno, mira lo dilatadas que están las ondas. Esto puede ser un indicio de una estenosis aórtica, ya que la sangre tarda mucho en pasar del ventrículo a la aorta y luego la circulación, por lo que la onda esfícmica tendrá un ascenso lento y un descenso lento a la palpación. Aún hablando de la duración, aquí está el característico pulso bisferens, es decir, un pulso con dos picos principales. Tenemos una primera onda de percusión y una segunda onda llamada reflujo. El mecanismo por el cual se genera este punto no está claro, sin embargo, se ha planteado la hipótesis de que en el primer pico, en la onda de percusión, representa la onda de pulso real, y en el segundo pico, llamado onda de reflujo, representa la presión que se deriva del rebote de la pared arterial muy complaciente. Finalmente, se puede palpar casi en un tercer pico, que no es otro que la onda dicrótica, y este pulso es típico en la estenosis con insuficiencia aórtica. Me gustaría pasar al pulso venoso por un momento, que es un tema candente de la competencia. Para comprender cómo se generan estas ondas de pulso venoso clásicas, debemos comprender cómo se mide. En primer lugar, se debe proporcionar a la paciente con el busto a 45, o sea, el pecho 45, y luego se va a observar una distensión venosa yugular en el cuello. El mabrium external
se torna como un punto de referencia la distensión venosa yugular, que es una estimación de la presión venosa yugular, se mide en centímetros, y la presión venosa central, en cambio, es un valor que se calcula sumando 5 centímetros a lo que hemos medido. Si realizamos este proceso con catéteres colocados a nivel de la yugular, tendremos una curva sumamente precisa para la presión venosa central, que a continuación con diferentes ondas denominadas con letras mayúsculas. Chicos, ahora nos tomaremos un momento para comentarlo, porque en la competencia surgieron varias preguntas sobre este tema. Y aquí está, tómese un momento para apreciarlo bien, porque, muchachos, cuando surge la pregunta, se ve un mínimo esfuerzo para aprenderlo. La respuesta sucederá automáticamente y será motivo de gran orgullo. Entonces, usted ve cómo el pulso venoso, seamos claros, es difícil de medir con un examen objetivo. Se compone de muchas ondas que suben y bajan, y no son más que la expresión de presiones dentro del círculo venoso que aumentan y disminuyen. La primera onda que encontramos es la A, y esta A significa atrio, por lo tanto la contracción de la aurícula derecha y corresponde al aumento de la presión de la circulación venosa aguas arriba en la aurícula derecha. Justamente deriva que al encontrarse la aurícula, la sangre tiene más dificultad para acceder a él, por lo que se acumula en la circulación venosa y su presión aumenta. Luego seguimos de la X, de la circulación venosa, y su presión aumenta. Luego tenemos que la X es la bajada repentina de la presión, por la que la relajación de la aurícula derecha es la representación de la X. Y bueno, también tenemos la C, que continúa con la contracción del ventrículo derecho, que al empujar a la tricúspide hacia la aurícula, pues también tiene algunas repercusiones en la circulación. Y en este caso tenemos esa X con esa comita, que corresponde a la contracción máxima del ventrículo derecho, lo que hace que el ventrículo se acorte y la aurícula se expanda, provocando una especie de efecto de la succión de la sangre en la circulación venosa. La V tiene dada por la acumulación progresiva de la sangre en la aurícula derecha durante la sístole, y por lo tanto un aumento progresivo de la presión tanto en la aurícula como en la circulación venosa. Finalmente tenemos la apertura de la tricúspide, que va a dar lugar a un vaciamiento rápido, y óptimo de la aurícula derecha. Por lo tanto, el pulso venoso, que es fundamental en importancia para la competición, no solo porque muchas veces hay dudas sobre las ondas que lo componen, sino también porque hay una gran parte del examen objetivo que puede ser analizado y estudiado. Vemos dos signos clínicos importantes. Tenemos el signo de Kussmaul, que se define como un aumento de la presión venosa yugular con la inspiración. Puede indicar taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha o cardiopatía restrictiva. Por lo tanto, entendemos que el signo de Kussmaul se encuentra en todas aquellas condiciones en las que hay cavidades cardíacas derechas y estas cavidades están constreñidas sin poder dilatarse correctamente. De hecho, la inspiración conduce a un efecto de succión sobre la circulación venosa y por lo tanto hay un mayor flujo sanguíneo. Sin embargo, se encuentra en los tramos justos de forma a rebajarse. Por lo tanto, se acumula la circulación venosa y, bueno, en este caso se ve que un aumento de su presión también. A la derecha, en cambio, tenemos el reflujo hepatoyugular, que se manifiesta como un aumento de la presión venosa central, visualizado como una hinchazón yugular. Y esta hinchazón yugular se comprime en el cuadrante superior derecho del abdomen. Y esto se debe que esta compresión va a apretar, si me permiten el término, y va a apretar el hígado, que está congestionado, lleno de sangre, y iría todo por la vena cava inferior. Bien, chicos, ahora entramos en la segunda parte de la lección, que se enfoca en el tórax, por lo que es el examen objetivo cardiológico más frecuente que se realiza en cualquier departamento de cardiología. No es que todo lo anterior fuera inútil, al contrario, ahora simplemente vamos a centrarnos en el corazón como tal,
viendo los clásicos 4 momentos, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. En el examen físico cardiológico, la inspección tiene el único propósito de evaluar el tórax del paciente. Por lo tanto, el médico quiere evaluar la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración, así como también es posible que en sujetos muy delgados observemos el golpe de la punta, es decir, la pulsación de la punta del corazón a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Finalmente, podemos identificar la forma del cofre, que son dos alteraciones principales y pueden ser pectus excavatum, que se ve a la izquierda, y el pectus carinatum, que se ve a la derecha. Básicamente se trata de conformaciones dadas por la morfología del esternón que pueden alternar la posición de los órganos en la cavidad torácica. Pasemos a la palpación, que nos permite evaluar principalmente dos cosas. En primer lugar, el trazo medio del dedo del pie, que en el paciente de cúbito lateral izquierdo se palpa y se les comentó antes que en el quinto espacio intercostal, 1 centímetro media la línea medio clavicular, podemos hacer esto. También podemos ver cómo el trazo cambia su posición e intensidad en el caso de algunas enfermedades del corazón. Un cambio de carrera, como se puede imaginar, a menudo es el resultado de la dilatación biventricular o del ventrículo derecho solo. En el primer caso tendremos un golpe movido hacia abajo a la izquierda, mientras que en el segundo caso solo hacia la izquierda y no hacia abajo, porque el ventrículo izquierdo no está dilatado, sino que solo se moverá hacia la izquierda, por el estorbo de la dilatación. En caso de derrames pericárdicos o pericarditis constrictiva, se produce una hipocinesia del ictus, por lo tanto, una reducción de su intensidad. En este último caso, si alcanza una gravedad importante, puede producirse incluso una retracción torácica en lugar del ictus. Y otro elemento que se puede evaluar por la palpación es la presencia de temblores. La percusión es el tercer momento del examen físico y actualmente es poco utilizada en cardiología. Tendría como único objetivo identificar la zona del corazón, es decir, la proyección del corazón sobre el tórax. Se desplaza con la técnica de percusión radial, de afuera hacia adentro, a lo largo de los espacios intercostales, y vamos a notar un sonido pulmonar claro y en cierto punto una hipofonesis, y será aquí donde aparecerá el borde cardíaco. Un posible uso de la percusión es la identificación del ictus, del ictus vísceras inverso, que es el área cardíaca que está a la derecha y no a la izquierda, obvio. Y ahora pasemos al punto culminante de la lección, que es el momento más importante del examen objetivo cardiológico, es decir, la auscultación. La auscultación todavía se usa ampliamente hoy en día y puede ayudar al médico a hacer un diagnóstico correcto y monitorear al paciente a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, esta se debe proceder sobre el tórax, yendo a cubrir los 4 focos clásicos de auscultación que vemos aquí expresados. Son 4 porque idealmente se refieren a las 4 mejores posiciones para auscultar las 4 válvulas del corazón. Los focos aórtico y pulmonar están situados en el segundo espacio intercostal, exactamente en correspondencia con el ángulo de Lewis, que, como se sabe, es el paso entre el manubrio y el cuerpo del esternón, fácilmente palpable en la mayoría de los pacientes. Nótese bien cómo el foco aórtico está a la derecha y el pulmonar a la izquierda, ya que en la anatomía de los grandes vasos requiere que la aorta se proyecte inicialmente hacia la derecha. Luego, al completar el arco, se mueve hacia atrás y hacia la izquierda, y en el tronco pulmonar inicialmente se proyecta hacia la izquierda. Luego se divide en las 2 arterias pulmonares, y esto podría ser un elemento confuso. Luego tenemos los focos de las auriculoventriculares. Luego la tricúspide, que se ubica en el cuarto espacio intercostal sobre la línea parasternal izquierda, a menudo también la derecha, y la mitral, que se ubica en la punta de la punta, por tanto, la quinta intercostal. Entonces este se ubica en la línea medio clavicular.
y la auscultación cardíaca puede tener como objetivo la identificación del ciclo cardíaco del paciente para localizar mejor los ruidos añadidos o patológicos, sabiendo que las válvulas se cierran a pares, por lo tanto, entonces se pueden poner a identificar algunos añadidos patológicos. Por tanto, una escucha normal quiere identificar el ciclo cardíaco del primer y segundo tono y en condiciones absolutamente normales no hay otros ruidos o soplos añadidos. En cambio, observamos cómo la auscultación puede resaltar la patología cardíaca a través de la identificación de tonos agregados en un lado y soplos en otro. Ahora iremos a verlos y comentarlos juntos. Primero, sonidos cardíacos normales. En la parte superior izquierda tenemos un esquema en el que hallamos un fonograma y está formado por una línea de tiempo horizontal en la parte inferior y los distintos sonidos representados como las líneas más o menos altas, según sean los sonidos más o menos fuertes. Notamos como en el primer tono, mucho más fuerte que en el segundo, deriva del cierre de la tricúspide y la mitral y por lo tanto representa sustancialmente el comienzo de la sístole ventricular y por lo tanto la fase en la que el ventrículo se contrae. La sístole provoca el paso de la sangre a las arterias y a través de las válvulas semilunares que al final de la sístole se cierran y dan lugar al segundo tono y es menos sonoro al de las válvulas porque son más pequeñas que las auriculoventriculares. Así se inicia la sístole ventricular, finalizando con un nuevo primer tono y así sucesivamente. Otra forma de reconocer los dos tonos normales al evaluar el trazo del dedo del pie, ya que el primer tono corresponde con él. Además, escuchando el primer foco aórtico, notaremos que el segundo tono se escucha más que el primero, porque la válvula aórtica está justamente más cerca del foco. Vemos a la derecha los dos elementos que pueden aparecer en el concurso. En primer lugar, tenemos el concepto de la duplicación del segundo tono. De hecho, durante la inspiración llega más sangre al ventrículo derecho, por lo que la válvula pulmonar se centrará un poco más tarde que la aórtica, por lo que se puede escuchar una ligera duplicación en el segundo tono. Pero tenga cuidado porque si se fija la duplicación, entonces la situación es patológica y a menudo indica un defecto del tabique interauricular. Por el otro lado, tenemos también un desdoblamiento paradójico, es decir, presente en la auscultación básica y que paradójicamente desaparece con la inspiración. Eso está asociado al bloqueo de la rama izquierda, ya que el corazón izquierdo se contrae tarde y al inhalar retrasamos la pulmonar, que no hace más que unirse con la aórtica ya retrasada, combinando los dos sonidos del cierre. Como te adelanté, los tonos normales son el primero y el segundo. Sin embargo, tenemos otros dos tonos que se definen como agregados, ya que no se encuentran en todos los pacientes y en algunos pues también se pueden considerar patológicos. Me gustaría pasar un concepto importante en estos tonos y es que no derivan de cierres de las válvulas, ¿ok? Los otros dos tonos. Por lo tanto, no tienen el mismo origen que el primero y el segundo, sino que son los llamados tonos de pared. Es decir, son tonos que derivan de la vibración de la pared del ventrículo izquierdo. Puedes imaginar la pared del corazón como la vela de un velero. Cuando llega el viento, en el caso del corazón, es el oleaje de sangre a la apertura de la válvula y de repente se relaja y se produce ese clásico sonido vibratorio. Este concepto es tan simple como importante porque nos ayuda a entender que en este caso los tonos muchas veces no son tan nítidos y definidos como el de las válvulas, sino que son más vibraciones. Los temblores que se pueden entender en este concepto están en silencio entre los dos tonos normales prácticamente. Por lo tanto, no debes imaginarlos como golpes de tambor, como en el caso del primero y el segundo, sino como mucho más apagado y débil. En el caso de los otros dos, apagados y débiles. Así que en el tercer tono
aparece inmediatamente después del cierre de la semilunar, por lo tanto, después del segundo tono y se deriva de la vibración de las paredes en la ventilación elástica y el tono cuarto es una vibración de las paredes ventriculares después de una sístole auricular en el final de la diástole. Veamos más tonos del corazón agregados. En primer lugar, el golpe pericárdico con pericarditis constrictiva es el ruido de alta frecuencia, por lo tanto muy agudo, que aparece debido a la vibración de las paredes ventriculares poco elásticas debido a un pericardio engrosado. Y de hecho, aparece después del cierre de la semilunar, ya a menudo correspondiente al tono número 3. Y tenemos el TAM, que es un tono de apertura mitral, que es un ruido seco muy rápido que se deriva de la tensión brusca de las válvulas mitrales engrosadas y rígidas en el caso de la estenosis mitral. Obviamente aparece cuando se abre la válvula, por lo tanto aparece inmediatamente después del segundo tono. Luego tenemos los clics o tonos de eyección y estos son muy importantes porque pueden indicar alguna dilatación que es muchas veces aneurismática y es de la aorta ascendente con unos ruidos secos que aparecen al inicio de la sístole, por tanto, en la apertura de la semilunar o por distensión de las paredes aórticas que se dilatan. Finalmente tenemos los chasquidos de no eyección, que a menudo son múltiples ruidos de intensidad variable que se auscultan al final de la sístole debido a la tensión de las cuerdas tendinosas y más frecuentemente en el caso del prolapso de la válvula mitral. Ahora pasemos al tema más difícil de la auscultación, que es quizás, el más difícil para muchos de los soplos cardíacos. Veamos cómo se forman, es muy sencillo. Hay que observar cómo la sangre viaja, se observa ahí, normalmente la circulación en un flujo laminar silencioso. Por otro lado, el flujo se vuelve turbulento cuando hay variaciones bruscas en la amplitud del techo deslizante y cuando la sangre alcanza una gran velocidad y cuando tenemos una baja viscosidad, como en el caso de la anemia. Bueno, en el ecocardio hablamos de aliasing, cuando el flujo al ser laminar se vuelve turbulento y así se presenta lo que se observa, una especie de mezcla de color debido a la turbulencia del signo Doppler en el punto sobre la sangre que fluye a sobremanera. Claramente, el flujo turbulento hace ruido y el ruido se llama soplo. De cada respiración podemos indicar un punto de origen, una irradiación, un tiempo, una intensidad y un timbre. La irradiación es quizás el elemento más importante porque dice mucho sobre la génesis de la respiración. Los soplos se pueden describir a la escala de Levine en 6 grados. Este especifica el grado de Levine de un soplo que ayuda mucho al lector y a entender qué intensidad estamos hablando y nos permite también caracterizar el hallazgo auscultatorio. Notamos entonces que pasamos de 1 sobre 6, donde el soplo es apenas audible, 6 sobre 6, donde el soplo se escucha incluso sin colocar el fondoscopio en el tórax. Ahora me gustaría decirte algo fundamental. El concepto de estremecimiento que vimos hace un rato aplica aquí mismo. Si tengo un estremecimiento que se siente en el pecho, pues entonces el soplo, sea el que sea, nunca va a ser inferior a 4 sobre 6 y hay que recordar una cosa. La mayoría de los soplos que se originan en el corazón pues tienen un escalofrío. Un ejemplo de ese soplo que no se origina propiamente en el corazón es el de los pacientes anémicos en los que no hay ferémito. Otro elemento en el que me gustaría que notaras es el 3 sobre 6, cuya definición es muy vaga, entre 2 sobre 6 y 4 sobre 6. ¿Ok? Y de hecho, estos soplos son extremadamente borderline, que bien podemos clasificar solo después de que nuestro oído se haya estrenado con muchos pacientes. Pero recuerda, el 3 sobre 6 no tiene emoción. Finalmente, me gustaría aclarar otro concepto. Un soplo leve no necesariamente indica una valvulopatía leve. Esto es bastante importante porque si la valvulopatía ha agotado al corazón, ha perdido entonces su fracción de eyección,
Por lo tanto, su capacidad contráctil se reduce y el músculo no va a tener la fuerza necesaria para empujar bien la sangre. Para entender los soplos debemos entender qué sucede en el corazón de la sístole y la diástole. Muy rápidamente en la sístole las válvulas mitral y tricúspide se cierran en el ventrículo y se contrae. En la diástole, sin embargo, la aorta y el pulmón se cierran y la aurícula se contrae, excepto como se menciona en la fibrilación auricular. Es bueno repetir estos conceptos aunque sea rápido y porque son fundamentales. Ahora vamos con los soplos sistólicos y diastólicos. Comencemos con la parte sistólica, que suele ser holosistólica, y bueno, mesosistólica también. Además también puede ser telesistólica. Los soplos holosistólicos ocupan toda la sístole, por lo que comienza con el primer tono y termina con el segundo tono. A la izquierda se ve el fotograma de un soplo descrescendo que aparece cuando la válvula tricúspide o mitral cierra mal, por lo tanto, en caso de insuficiencia valvular. En caso de insuficiencia tricuspidia podemos hablar de dos cosas que pueden salir en la competición. Primero que nada, pues tenemos la maniobra de Rivero-Carvalho, por lo que si el paciente inhala, pues entonces el soplo aumenta en intensidad. Y esto se debe a la inspiración de que llega a la inspiración y llega mucha sangre al ventrículo derecho, por lo tanto aumenta el volumen que regurgita. También me gustaría darle una nota ecocardiográfica. La presión arterial sistólica o la presión arterial pulmonar sistólica utiliza el gradiente de presión de la insuficiencia tricuspidia como base para su cálculo. Si esta variable le sumamos el diámetro y también aquí en cambio vemos soplos mesosistólicos, que son soplos de eyección, es decir, aparecen en correspondencia con la fase del ciclo cardíaco en la que la sangre es expulsada hacia la arteria desde el corazón. Comienzan después del primer tono, pero no junto con él, y se terminan antes de la aparición del segundo tono. El soplo mesosistólico típico es el de la estenosis de la válvula aórtica pulmonar, pero también puede aparecer en el caso de una dilatación de la aorta o la arteria pulmonar. Verás que muchas veces se puede hacer un clic de la apertura en el caso de las cúspides calcificadas y claramente hacen ruido cuando se tensan. Otra cosa que me gustaría recordar, porque se menciona a menudo en el texto, es que este aliento también se puede definir como un diamante precisamente por su tendencia ascendente y descendente como la punta del diamante. Para distinguir los distintos soplos, prescindiendo obviamente del ecocardiograma transtorácico que nos permite visualizar claramente el efecto, sabemos que una mayor o menor intensidad del soplo en un foco concreto puede identificar su origen. Ya en lo que se refiere a la sístole, no podemos entonces olvidar los soplos que aparecen al final de la propia sístole, llamados telesistólicos, que muchas veces funcionan en el segundo tono. La causa de estos soplos es atribuible casi en su totalidad a un prolapso valvular, que generalmente es un soplo telesistólico y es indicativo de un prolapso valvular mitral porque es una enfermedad muy frecuente. El prolapso también se evidencia por la tensión de las cúspides mitrales, lo que expresa como un chasquido que precede a una respiración que va a ir creciendo. Y tenga cuidado porque hay un nuevo prolapso que puede ser el primer signo de una disfunción de los músculos papilares cuya causa puede ser una isquemia. Entonces, si en la competencia se encuentra alguna pregunta con relación a la isquemia, pues entonces bueno, hay que estar atento a la sospecha de isquemia porque puede ser un prolapso de neoinicio. Pasemos ahora a los soplos diastólicos, y aquí también podemos reconocer un patrón protodiastólico y por lo tanto un soplo que aparece al inicio de la diástole. Y generalmente, como ven aquí, hay una tendencia descendente. La causa a menudo radica en la insuficiencia aórtica o pulmonar, y en caso de la insuficiencia aórtica, el soplo diastólico se ausculta muy bien en el foco ERB, que se encuentra en el tercer espacio intercostal sobre la línea parasternal izquierda.
Cuidado con el llamado soplo de Graham-Stell, que puede coexistir con el soplo de la estenosis mitral y es causado por una insuficiencia pulmonar debida a la hipertensión pulmonar que se forma como consecuencia de la propia estenosis mitral. Y aquí también tenemos el diagnóstico diferencial que se hace localizando bien el soplo en los distintos focos y con el eco transtorácico. Aquí en cambio vemos los soplos telediastólicos medios y estos son los que se van a recordar muy bien ya que tienen una característica que ningún otro soplo tiene, que es el esfuerzo presistólico. Te lo dibujé aquí. La causa es la contracción auricular, porque estos soplos indican una estenosis mitral o tricuspidia. Hay que tener cuidado con el soplo de Austin Flint, que es un soplo sistólico medio final muy agudo. Y el hecho de que sea muy agudo deriva de la vibración de la válvula mitral anterior y es movida no solo por un chorro muy fuerte de estenosis mitral, sino también por un chorro igualmente fuerte de insuficiencia aórtica. Entonces, este soplo aparece cuando existe la presencia simultánea de estenosis mitral e insuficiencia aórtica y se reconoce inmediatamente porque es muy agudo. Por último están los soplos continuos o sistodiastólicos y estos aparecen tanto en sístole como en diástole y derivan del paso de la sangre entre zonas de diferente presión. Los ves representados aquí, pueden tener una intensidad discontinua y puedes ver las causas principales a continuación. Entonces, un conducto arterial permeable, una membrana aortopulmonar, una fístula arteriovenosa, coronaria, o no me gusta recordar esta peculiaridad que es el soplo mamario. Esto no es un soplo cardíaco, así que tenga cuidado. En este caso, es un soplo que deriva de la dilatación de las arterias mamarias que vascularizan la mama, que durante el embarazo aumentan el flujo en su interior para vascularizar mejor la mama y favorecer las evoluciones propias del embarazo. Y suele ocultarse en el segundo y tercer espacio intercostal como un soplo continuo no relacionado con el ciclo cardíaco normal. También insertamos los frotamientos pericárdicos en los soplos, que en realidad no son soplos reales, pero pueden parecerse a ellos, y proceden del roce de las válvulas pericárdicas inflamadas, y de hecho aparecen en el curso de la pericarditis, y se observa en el dibujo con más o menos aguda y evidentemente que aparecen en todas las fases del ciclo cardíaco. Esta es la última diapositiva de la lección que les aconsejo que guarden porque es una forma de recapitular todos los murmullos que pueden crear confusión. Es importante que la competencia distinga primero los tres tipos de soplos, que son los sistólicos, diastólicos y continuos. Luego, cada categoría se divide en subcategorías. No es necesario recordar estas cosas de memoria, de hecho basta pensar en cada fase del ciclo cardíaco y se puede dividir idealmente en tres momentos: el comienzo, la parte intermedia y el final. Por lo tanto, piense siempre en la apariencia del soplo, o sea, su ubicación temporal en sístole o diástole, y obviamente esto no se aplica a los soplos continuos. Recuerde también que los soplos continuos a menudo no se derivan de una enfermedad valvular, sino de comunicaciones no fisiológicas entre dos cámaras cardíacas a diferentes presiones. Y muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden seguir a PrepMir en la página web que tenemos y ahí ver en el apartado de video lecciones todas las lecciones en video que tenemos. También no se lo pierdan la parte de las preguntas de este video explicativo de semiología cardiológica. Así que sin más, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente lección de video.